Hola, bienvenido a una transmisión más de nuestra iglesia Pescadores de Hombres. Estamos muy contentos porque sabemos que lo que Dios está obrando en cada hogar, en cada familia, es algo real, es algo fidedigno y pues nos complace una vez más estar aquí compartiendo el día de hoy esta palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Y pues quiero comenzar este tiempo antes que nada agradeciendo la vida a nuestros pastores que nos dan la oportunidad de estar compartiendo también a cada uno de ustedes que nos están escuchando, que han seguido cada transmisión. Gracias, hermano, porque muestras el deseo de tu corazón por tener esa hambre de tu palabra. Y hablando de esto, precisamente de esto se trata el tema del día de hoy. Y tal vez te suene muy familiar o muy conocido porque es una alabanza. Le puse el tema una alabanza. No es plagio, ¿verdad? Le puse como título a este mensaje: Me basta tu palabra. Y es una alabanza que tal vez tú hayas escuchado, y de hecho al final te voy a invitar que te quedes con nosotros escuchando esta alabanza en un tiempo de oración. Que ha sido una alabanza que ha estado hablando a mi vida también. A veces pongo las alabanzas así y no dudes que a veces uno las pone y se pone a hacer el quehacer, pero es Dios quien te habla muchas veces a través de esos tiempos de alabanza. Y a veces hacemos oídos sordos, ¿no? A lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas porque estamos tan ocupados. O es tan importante nuestro diario vivir, es tan importante el tener nuestra casa limpia o el tener la comida lista, es tan importante todo eso que a veces Dios nos interrumpe en momentos del día y no le damos la oportunidad, no le damos la pauta a Dios. Y por eso el mensaje del día de hoy, le doy gracias a Dios por la oportunidad, porque había esa cosquillita en mi corazón de compartir este mensaje, y muy especialmente por familias que hemos estado visitando, compartiendo con ellos, y me doy cuenta de la necesidad en los corazones que hay, o el deseo de volver a la iglesia, el deseo de volver a congregarnos todos juntos. Y pues quién no lo extraña, ¿no? Quién no lo anhela. Pero más allá de eso, me he dado cuenta y Dios está hablando en mi vida porque es muy difícil mantener tiempos de adoración a Dios o tiempos de darle un lugar a Dios, un lugar íntimo de adoración a Dios cuando se está en casa, cuando se está solos. Y hoy quiero abrir mi corazón, la verdad, hermano. Quiero ser genuina contigo, porque si a ti te cuesta orar, pues a mí también me cuesta orar. A todos nos cuesta y quiero ser honesta contigo. He estado batallando mucho en esa área de establecer tiempos con Dios. ¿Sabes? Nosotros no somos perfectos, ni porque no sé, título o que diga uno, es que son los pastores o eso, y ellos pues ya no tienen todo ahí, todo comprado, su salvación. Y no es cierto, porque la salvación es personal, la salvación es algo que Dios habla en nuestras vidas muy en lo personal. Y hago referencia a una historia, un pasaje en la Biblia, porque hace unos días me despertaba con esta palabra y como que la he traído, pero no la había escudriñado, y me he puesto a escudriñar un poco acerca de esta palabra, estudiarla, y es en Samuel 3:1. El título de este mensaje es Me basta tu palabra. Y en Samuel 3:1 dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esta palabra me recuerda que muchas veces en nosotros, bueno, tú dirás, ¿cómo me hablas de que escaseaba la palabra en aquellos días? Escaseaba la palabra porque no tenían Biblia, porque todavía no había acontecido toda la historia, y tal vez lo puedas ver de ese modo. Y dices, ¿cómo me hablas de escasez de palabra cuando abres redes sociales y todos los pastores suben sus mensajes, sus predicaciones? ¿Y cuál escasez de palabra? Al contrario, hay mucha abundancia de pan, mucha abundancia de palabra, todo el mundo sube sus predicaciones, todas las iglesias Pescadores de Hombres están subiendo sus predicaciones, y qué bueno si te das la oportunidad de escuchar a nuestros apóstoles, a otros mensajes también, pero incluso los de la iglesia, sobre todo los de casa. Pero también te das cuenta que hay una escasez de la palabra de Dios, porque yo me pongo a pensar en eso, y pongo mi mente a trabajar y mi mente a memoria, y recuerdo muchos mensajes, o hay palabras que hacen mella en nuestro corazón, que hacen eco en nuestro corazón y que se quedan como tatuadas en nuestro corazón. Y recuerdo muchas palabras y muchos mensajes en la iglesia, y
y vienen a mi memoria, ¿no? Y se quedan como que grabados hasta el título del mensaje. Y recuerdo muchos mensajes de nuestro pastor, incluso oraciones, llamados al altar, en los que se hacían a algunos actos en los que decíamos, bueno, vamos a golpear el piso tantas veces y a declarar la bendición de Dios, vamos a ver nuestra bendición como el tamaño de una nube, ¿no? De nuestra palma, de nuestra mano. Y muchos mensajes, ¿no? Que tal vez se nos vengan a memoria, pero yo digo, bueno, hay mensajes que han sido así como que retumbaron en nuestro corazón, porque ciertamente después hubo un momento en el que al final de ese mensaje nosotros íbamos con Dios, íbamos a la presencia de Dios, buscábamos un altar de oración, y ese mensaje yo creo que se quedaba clavado en nuestro corazón, no por el simplemente hecho de escucharlo, sino por el hecho de decir, Señor, tú hablaste a mi vida, y porque nos humillábamos y nos rendíamos delante de Dios. Pues en los tiempos de Elí escaseaba la palabra de Dios. Elí era un sacerdote. Y resulta que en la casa de este sacerdote, en la casa de Jehová de los ejércitos, estaba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Y me llama mucho la atención porque ellos tenían la presencia de Dios en su casa, sin embargo escaseaba la palabra de Dios en su casa. Y me llama la atención porque tú y yo muchos de nosotros tenemos una Biblia en casa, sin embargo escasea la palabra de Dios en nuestras casas. Las Biblias están cerradas y llenas de polvo. Y tal vez no llenas de polvo porque tal vez estamos muy afanadas y nos gusta tener sacudido limpio. Y lo cual es bueno, tener tu casa limpia, ordenada. Pero también me pongo a pensar cuántos son los tiempos en los que ordenamos nuestra vida con Dios. ¿Qué tiempo estamos dedicando? La vida de Elí me llama mucho la atención, porque así como el sacerdote Elí, tal vez tú, papá de casa o el que dirige la familia, tal vez no has estado tomando tu lugar como sacerdote en casa. Y tal vez tú como mujer, como ayuda idónea, tampoco has estado tomando tu lugar como esa mujer que busca la presencia de Jehová en casa, la que atrae la presencia de Jehová en casa. Hay algo que Dios nos ha regalado como mujeres, y es una sensibilidad tan grande a la presencia de Jehová. Si tú ves las iglesias que tal vez más se llenan de mujeres, es porque ciertamente las mujeres somos muy sensibles. Y esa sensibilidad yo siento que es un regalo de parte de Dios, porque nos sensibiliza a escuchar la voz de Dios y nos sensibiliza a discernir esa voz y decir, Dios me está hablando, Dios quiere hablar algo a mi vida. Y Elí, sin embargo, Dios advirtió a través de un profeta, dice versículos antes, en el versículo 2:30, dice que le mandó a decir, ¿no? A Elí le traen una palabra y le dice, por tanto Jehová, el 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiere decir que Dios le estaba hablando a Elí, que había tenido en poco la presencia de Dios, había tenido en poco el hecho de tener el arca del pacto de Dios en su casa. Y sabes, esta palabra el Señor habló a mi corazón porque el Señor me decía, ¿estás teniendo en poco mi presencia? ¿Estás teniendo en poco mi palabra? ¿Estás teniendo en poco la oportunidad de tener las predicaciones en tu casa, a través de tu televisión, de tu teléfono, de tu computadora? ¿Estás teniendo en poco la oportunidad de tener la palabra, el alimento ahí? ¿Lo tienes en poco? Tenido en poco, entonces por lo tanto serás, me hablaba Dios. Y decía, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, en el versículo 31. En el 32, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán un día. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo edificaré casa firme, y andaré delante de mi ungido todos los días. Podemos tomar una decisión, ser ese ungido fiel en casa, que busque la presencia de Dios, que no la tenga en poco, que honre la presencia de Dios,
o ser hallado aquel que no honra la presencia de Dios, que la tiene en poco, y también ser tenidos en poco delante de Dios. Es una palabra fuerte, realmente es una palabra fuerte. Y esta mañana que me levantaba en mi tiempo de oración y recordaba esta palabra, yo decía: Señor, perdóname, ten piedad y misericordia en mi vida. No quiero tener en poco tu palabra, no quiero tener en poco tu presencia, no quiero tener en poco todos los tesoros que tú me has dado. No los quiero tirar a la basura, Dios. Como los dones o los talentos, no los quiero esconder, Señor. Quiero hacer algo bueno con ello. Quiero que tu palabra crezca y que florezca. No quiero ser una higuera infértil, sino quiero ser una higuera fértil, una higuera que dé fruto, y fruto bueno, Dios. Que la gente que se acerque a mí pueda tomar un fruto y decir: gracias por esa palabra, gracias por ese alimento, porque hay un fruto bueno. Hay un fruto bueno el cual podemos producir tú y yo como iglesia, como gente, como hijos de Dios, gente que ama a Dios, gente que honra la presencia de Dios. ¿Sabes? Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Puedes ver que alguien a través de tu pantalla, que nuestro pastor, nuestra pastora, algunos siervos, líderes, o puedes ver otras predicaciones y puedes decir: wow, qué bonito ministran la presencia de Dios, qué bonito ministran y todo eso, pero tú puedes decir: está muy bien que lo hagan, pero yo no lo hago. Elí veía la vida del pequeño Samuel y decía: qué bueno que el niño se instruya, que Dios le hable, que lo despierte en las madrugadas, pero yo no. No, eso no es de ese modo. Y sabes, sus hijos, Ofni y Finees, no buscaban la presencia de Dios. Despreciaron la presencia de Dios, despreciaron el arca del pacto de Dios. Y dice que Elí fue castigado por no reprender, por no exhortar a sus hijos en buscar la presencia de Dios. Y esta palabra también viene a nuestras vidas como madres, como padres, porque ciertamente no hay iglesia y ahora no los puedes obligar y decir: órale, métete a la escuelita y que te instruyan las maestras de escuelita. O órale, vámonos a la iglesia y adora a Dios. Ahora nosotros tenemos que ser los que levantemos un altar de adoración y nuestros hijos sepan adorar. Hace unos días notamos algo en Hannah, nuestra pequeña. Si tú la has visto en la iglesia o la conoces, es una niña. Sé que es una niña y lo que ve, eso va a imitar. Entonces, pues ella va adorando a la gente, nos ve adorando y lo hace también. Levanta sus manitas, cierra sus ojos y lo hace. Es una pequeñita de 2 años. Pero hace unos días pusimos unas alabanzas y nosotros le levantamos las manos porque queríamos que también lo hiciera. Y vamos a cerrar nuestros ojitos y solo se nos quedó mirando y nos llamó mucho la atención porque dijimos: se le está olvidando cómo se adora a Dios, entonces lo tenemos que hacer frente de ella, la tenemos que instruir, la tenemos que enseñar, no se le puede olvidar, tiene que hacerlo, tiene que seguirlo haciendo. Y pues ahora tenemos que insistirle a ella, ¿no? El hecho de adorar, de buscar, y lo vuelve a hacer porque es una pequeña que está en un tiempo de aprendizaje y todo absorbe. Pero me doy cuenta que si nosotros en casa no instruimos a nuestros hijos se les va a olvidar la palabra. A nuestros jóvenes, a tus jóvenes, se les va a olvidar la palabra. Los jóvenes que me están viendo en este momento, chavos, yo sé que no ha habido tiempos de adoración a Dios, que no nos hemos reunido como antes nos reuníamos y adorábamos a Dios. Y sé que para ustedes es muy importante el socializar, y lo veo por su deseo en su corazón de socializar entre ustedes en redes, de buscarse, de llamarse, y eso alegra mi corazón mucho verlos cómo se unen en llamadas, se unen en mensajes. Y si tu joven no te has unido, mándame un mensaje para que te involucre también en estas videollamadas que están teniendo los chavos. Pero es muy importante que tú te involucres, joven, que tú busques la presencia de Dios. Y como padres también es muy importante que la establezcamos, porque si no, nuestros hijos no van a saber cómo adorar a Dios. Si nosotros no reprendemos eso, no va a haber esa presencia de Dios. Y si nosotros no buscamos esa presencia de Dios, entonces es como dejar a nuestros hijos en manos de lo que ellos vean, de lo que ellos se llenen, de lo que ellos se alimenten. Es importante alimentarlos con la palabra de Dios. Es importante que ellos sepan y conozcan.
Pero si nosotros como padres no lo hacemos, difícilmente ellos como hijos lo van a hacer. ¿Sabes? Tú como mamá cocinas, no sé, espagueti y pollo frito a lo mejor. Y les das de comer ese día a tus hijos y eso van a comer. O puedes optar por incluir verduras en su alimento que les van a ayudar, pero de nosotros depende también que ellos coman ese alimento. ¿Qué alimento le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué alimento estamos dando como madres? Ana, la mamá de Samuel, fue una mujer que anhelaba tener un hijo, soñaba con un hijo, era una mujer que era estéril, pero Dios respondió a su clamor, respondió a su oración y le concedió la vida de Samuel. Y ella, sin embargo, dijo, ¿sabes qué? Samuel es algo que tanto anhelé, que tanto deseé, pero yo lo entrego a la presencia de Jehová. Y ella no pudo convivir con él como un niño, no lo vio, tal vez no lo vio jugar, tal vez no lo vio, no jugó con él, vamos a hacer esta actividad, ¿verdad? No pasó tiempo con él encerrada en casa como ahora nosotras. Tal vez son muchos los hijos que tengas, tal vez es uno, tal vez aún no tengas hijos, pero tenemos la oportunidad de estar como familias en casa. Tenemos la oportunidad y no sé cuál sea tu postura respecto a esto. Tal vez tu postura como la mía sea, ay no, mi esposo va a regresar a trabajar cuando todo esto acabe y lo voy a extrañar y voy a sentir muy feo porque ya no va a estar en casa. Y tal vez tú digas, ay no, ya que esto acabe porque ya me quiero salir de mi casa. No sé. Pero lo que sí es que debemos de hablar lo bueno y declarar lo bueno. No te puedes estar atormentando diciendo, es que no hay iglesia y por lo tanto mi familia es un desastre. Es que no hay iglesia y ya los pastores ni han venido a visitarme. Y tal vez tú pienses muchas cosas. Pero si nosotros no hacemos un altar de adoración a Dios, si no tomamos en cuenta que en nuestras casas está la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, la cual es más cortante que una espada de doble filo, la cual es luz, la cual es lámpara que alumbra nuestro camino, la cual es la palabra de Dios, dice que es el verbo hecho carne, es Dios mismo en nuestra casa, hermana. ¿Ves el privilegio que tenemos? Dios mismo en nuestra casa, habitando a través de su palabra. Dice que el verbo vino y habitó entre nosotros. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. En el principio de todas las cosas es Dios, es su palabra y su palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Muchas cosas podrán acontecer, pero la palabra de Dios prevalecerá. Este libro que ha sido destruido, maltratado, que han matado a gente por tenerlo en sus manos, hoy tú y yo tenemos el privilegio en nuestros hogares de tenerlo, de escudriñarlo. Y si no tomamos en cuenta el arca del pacto de Dios, esta palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestro hogar, estamos tenidos en poco también seremos. Fuerte palabra de Dios es esta. Pero hay algo que dice la palabra de Dios en Amós 5:4 y dice que hoy debemos entender, en cada familia Dios puso un sacerdote y de nosotros depende qué hacer. De nosotros depende qué vamos a hacer. En Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, a tu casa, a mi casa, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Busquen mi presencia y van a sobrevivir a esta pandemia, van a sobrevivir a las circunstancias, su economía va a sobrevivir, su casa va a prevalecer, nada te va a faltar, Jehová estará contigo todos los días, solo esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes, persevera en mis caminos, persevera en mi voluntad, dice Jehová de los ejércitos, y vas a vivir eternamente y para siempre, porque Dios es fiel y su promesa no cambia. Él es fiel y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir, sin duda alguna. Elí hizo lo malo y su historia terminó en un desenlace muy cruel. Dice que los filisteos atacaron al pueblo de Israel y por atacarlo dijeron, pues les vamos a quitar lo que más anhelan, porque dice que ellos escuchaban júbilo, que ellos escuchaban alabanza cuando el pueblo de Dios traía el arca del pacto y había gran júbilo y gran gozo y decían, no podemos dejarlos a ellos con su Dios. Ellos creían que su Dios era como tal el arca del pacto. Y decían, no podemos dejarlo con su Dios
porque su Dios es muy, muy fuerte y nos va a destruir a todos nosotros. Así es que les quitaron a su Dios, les quitaron el arca del pacto, y dice que en esta batalla también, al quitarles el arca del pacto, pasaron muchas cosas, y dentro de eso dice que viene una noticia, dice, porque pelearon los filisteos, y cuando en esta batalla dice que murieron los hijos de Elí, que son Ofni y Fines, en el versículo 4:11 de 1 Samuel, dice que murieron sus hijos. Dice que corriendo en la batalla, más adelante, en el versículo 4:12, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, porque sabía que se las habían arrebatado. Estaba temblando su corazón de temor a Dios. En el último momento dice que llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí ya de 98 años, y sus ojos habían oscurecido de modo que ya no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Imagínate, qué noticia tan fuerte para ya un anciano, el decir: ¿sabes qué? La presencia de Jehová te fue quitada, y la vida de tus hijos también. Nosotros como sacerdotes, como padres de casa, como padres de familia, tú como padre de familia, como el varón de casa, tienes la decisión. Y tú como madre también tienes la decisión. Si enalteces a Jehová, si pones preceptos de su palabra, si llenas tu casa de la palabra de Dios, si inundas tu casa de la palabra de Dios, o la inundas de las voces que vienen de allá afuera, voces de miedo, de temor, voces de autodestrucción. ¿Sabes? La violencia intrafamiliar, hay estadísticas que dicen que ha aumentado demasiado, porque hay violencia en casa, porque pasan mucho tiempo juntos los matrimonios, porque hay muchas peleas, muchos roces, porque pasan tanto tiempo juntos que ya no están contentos, y puedes ver esa postura, o puedes decir la postura de wow, qué gran oportunidad tengo de estar con mi familia tanto tiempo, de aprovecharlos, de bendecirlos y de bendecir la presencia de Jehová en casa. Porque tal vez tú decías: no tengo tiempo porque tengo trabajo, pero ahora, ¿cuál es tu pretexto? ¿Cuál es nuestro pretexto? No tenemos pretextos delante de Dios para buscar su presencia. No podemos, que nuestros días no terminen como terminaron los de Elí. Y nos hemos dado cuenta de que el problema es que no le buscamos en todo tiempo. Sin duda alguna podemos plantear el problema, y reconozco y reconocemos, tal vez tú en casa también, y abriéndote mi corazón, decir si es ciertamente no hemos sido sabios, no hemos sido sensatos con nuestros hijos, con nuestra casa, con la presencia de Dios. Pero independiente de todo eso, hay una palabra en nuestro corazón, y es ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si ya nos damos cuenta que no estamos estableciendo la presencia de Dios? Pues yo te voy a invitar a que tal vez tú tomes un tiempo de devocional en tu casa. Y tal vez vas a decir: ay, ya lo sabía, ya sé que tengo que orar, ya sé que tengo que leer la Biblia y ayunar, eso ya me lo sé, ya me lo ha dicho el pastor muchas veces. Sin embargo, aún no lo estamos haciendo. Sin embargo, aún batallamos en esas áreas. Aún no se establece una presencia de Dios en nuestros hogares. Tenemos que hacer presente su presencia en nuestros hogares, como dice Deuteronomio 6:5-7. Y es uno de los mandamientos más hermosos y el más preciado. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice Deuteronomio 6, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. La palabra de Dios la vamos a repetir y a repetir y a repetir. Enséñale a tus hijos salmos, son una esponjita. Si tienes hijos pequeños, son una esponjita, se los van a aprender. Yo recuerdo en mi infancia, me enseñaron muchos salmos, muchos versículos de la Biblia y luego me gusta repetirlos y repetirlos y repetirlos porque me los aprendía como poesía o me los aprendía de alguna otra manera. Pero le doy gracias a Dios por la guía de mis padres también, porque me dieron la oportunidad de tener este tipo de enseñanza y de repetirlo y de atesorarlo en mi corazón. Y hoy se hacen como un cimiento muy fuerte en mi corazón, porque no te puedes olvidar de esa palabra. Porque cuando te dan esos cimientos en casa, ¿sabes, mamá? Si tal vez tus hijos hoy se han apartado, cuando esos cimientos están tan fuertes en tu corazón, yo como hija que tal vez también le di dolores de cabeza a mamá y tal vez también me aparté en algún momento, pero hay unos cimientos tan fuertes que es la palabra de Dios cuando se nos enseñó desde niños o cuando se nos instruyó, que no se te olvidan. No se te olvidan aquellos salmos que te aprendiste, aquellos versículos que te aprendiste, aquellas citas, aquellas historias de la Biblia, no se te olvidan. Y se quedan ahí en tu corazón y sabes que es la verdad. Y aunque estés haciendo lo malo, te vienen a memoria y te recuerdan. Y de verdad, a veces uno como mamá, pues yo las entiendo, muchas como madres que tienen jóvenes y dicen, es que mi hijo no quiere de Dios, no quiere buscar de Dios. Y yo recuerdo porque también fui una hija que no quería buscar de Dios y que no quería nada de Dios, pero al pasar del tiempo me fui dando cuenta que aún haciendo lo malo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo me redarguía y me la recordaba y me la recordaba y me la recordaba y decía yo, ay, mi mamá sigue orando por mí. Era lo que yo pensaba en ese entonces. Ay, mi mamá no deja de orar por mí. Y hoy le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, de mis abuelos, que tal vez no dejaron de orar por mí, que sembraron una semilla en mi corazón, que sembraron la palabra de Dios en mi corazón. Y esta fue la que se ha establecido, ¿no? Y terminando el versículo, dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en la noche al dormir repite un salmo con tus hijos, repite una palabra de Dios con tus hijos, repíteselas, dales promesas a tus hijos y cuando te levantes también dile, vamos a bendecir a Jehová en todo tiempo, declara una bendición sacerdotal sobre tus hijos, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga en ti paz. Repite esas palabras a tus hijos cuando andes por el camino, donde quiera que tú andes. Bendice la vida de tus hijos, bendice la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, de tus padres, hónralos. Tenemos tanta palabra buena por decir que no podemos estar diciendo la mala. Es mejor decir la palabra de Dios que es buena, que es viva, que es eficaz, y es lo que vamos a sembrar en nuestro hogar. Tenemos que saciar esa hambre de la palabra, no solamente en nuestros hogares, sino también en otras familias. En Amós 8:11, lo vamos a buscar porque no está aquí. En Amós 8:11. Vamos a buscarla. En Amós 8:11 viene esta palabra que dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esos son los días que están hoy. La gente tiene hambre de escuchar la palabra de Dios, la gente tiene sed de escuchar la palabra de Dios. Las familias que hemos estado visitando, que algunos que hemos estado viendo, nos damos cuenta que hay una hambre de escuchar la palabra de Dios, de adorar a Dios, de buscar, de establecer la presencia de Dios, porque vienen días y esos son los días que estamos viviendo ahora. Esos días donde no se trata de comida, se trata de necesito de Dios, necesito una palabra que me fortalezca, que me anime. Y tú y yo la tenemos, es la palabra de Dios. Qué gran privilegio, qué gran oportunidad nos ha sido dada de ser pregoneros de la palabra de Dios. De ser esos que se levanten y digan, yo voy a ser portador de la palabra de Dios y la voy a llevar en donde quiera que vaya.
y en donde quiera que me pare, y seré fruto y seré ese árbol plantado que otros puedan tomar de ese fruto y digan, qué fruto tan delicioso, qué palabra tan buena, quiero más, llévame donde hay, llévame a la fuente de vida, llévame a la fuente de inspiración. Y la gente quiere conocer a Jesús, quiere conocer esa realidad de Dios. Porque en un mundo donde hay tantas opiniones, donde hay tantas diferentes gustos o prioridades, y donde ahora esa libertad de expresar lo que todo el mundo quiere, libertad de expresar aún las cosas perversas o buenas, pero ahora todo el mundo lo expresa en redes, lo expresa de una forma buena o mala. Pero sabes, hay algo que permanece para siempre, y es la sed y la hambre de esta palabra, una palabra fiel, digna, una palabra justa y única. Y quiero terminar, también otra de las cosas por las que tenemos que hacer es conocer su pacto y buscar su comunión. Dice que la comunión íntima de Jehová en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios nos revela lo que tiene para nosotros, nos los muestra, y te puedes gozar y puedes danzar en la presencia de Dios y te puedes regocijar, y tal vez estés así como que por fuera estés así cuando escuches una palabra de parte de Dios, pero por dentro tu yo interno está danzando y se está gozando en la presencia de Dios, porque Dios está hablando a nuestras vidas. Y por último quiero terminar con Isaías, porque ¿qué viene a consecuencia de buscar la presencia de Dios? Esto es lo que viene. Isaías 58:9-12. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, y el dedo amenazador, y el habitar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios hoy nos llama a invocarlo, a buscarle, a decirle, Señor, clamarle, y Él nos dirá, aquí estoy, aquí estoy. Y nos va a quitar ese yugo que nos impide orar, ese yugo de pereza, ese yugo de frialdad, ese yugo de tibieza, ese yugo de decir, es que yo solo no sé cómo buscar a Dios, yo no sé orar, yo necesito que oren por mí. Dios va a quitar ese yugo y ese pensar de ti para que hoy tú te puedas acercar delante de Dios. Va a quitar ese dedo que te condena, ese dedo amenazador, dice, y el hablar vanidad va a quitar tus ídolos, porque muchas veces, o tal vez en este tiempo, tu ídolo sea la dieta, tu ídolo sea el ejercicio, tu ídolo sea tu vanidad o tu misma persona, tal vez ese sea nuestro ídolo, pero Dios nos va a quitar eso. El hablar vanidad, el hablar de lo que voy a hacer, de lo que voy a prosperar, de mi economía, todas esas cosas, Dios lo va a quitar. Si diéramos nuestro pan al hambriento, aquel que lo necesita, aquel que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, porque se ha despertado un hambre de la palabra de Dios. Y saciar es el alma afligida, aquel que está pasando por tribulación, que está pasando por una situación que necesita ser saciado. Entonces viene esta recompensa para nosotros. En tinieblas nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. Estés en las tinieblas, va a ser como el mediodía, porque sobre nosotros va a amanecer Jehová. La luz de Jehová, la luz de la mañana, la aurora, el sol resplandeciente, que es Jehová de los ejércitos. Y aunque tal vez hoy no estemos constantemente con nuestro pastor, tal vez hoy no estés hablando con él directamente, pero Dios te va a pastorear siempre. El Señor nos va a pastorear, y en estas sequías donde tenemos hambre de que alguien ore por nosotros, de que alguien nos ministre, de que alguien de pasar a un altar, todo eso, en esas sequías Dios va a saciar tu alma y va a dar vigor a tus huesos para que te sientas fuerte, para que no te sientas como un anciano, como Elí, para decir, pues ya soy muy anciano para buscar a Dios. No,
va a dar vigor a tus huesos y vas a ser como ese huerto de riego, ese árbol plantado. Dice, como manantial de aguas cuyas aguas no van a faltar, y todos los que tengan sed van a venir a tomar agua de ti. Y entonces sí, vas a ser ese reparador de portillos que va a ir al lugar al que Dios te ha dado a poseer, al lugar, a la casa, a la familia que Dios te ha dado a poseer, la familia que Dios te ha entregado el día de hoy, para que tú repares los portillos, repares el corazón de tu adolescente que hoy lo necesita, el corazón de tu niño que hoy lo necesita, de tu esposa que necesita de ti, o de tu esposo que necesita de ti. Dios nos ama inmensamente, de nuestros padres que necesitan también de nosotros como hijos. Dios nos ha hablado a través de esta palabra y yo espero que esta palabra sea de bendición. Y quiero orar y al final va a quedar una alabanza que se llama Me basta tu palabra. Y yo voy a orar, pero te voy a pedir que en ese tiempo de la alabanza tú cierres tus ojos y escuches esta alabanza, dejes que Dios hable a tu vida, dejes que Dios hable a tu corazón, para que sea Dios ministrando a cada uno de nosotros. Así es que escucha esta alabanza y terminando esta alabanza vamos a orar. Haciéndonos saber que estamos seguros, perdidamente, tu corazón. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar de mi necesidad. Oh.
Si te tengo a ti, si te tengo a ti. Nada me falta, nada me faltará. Si te tengo a ti, si te tengo a ti. Nada me falta, nada me faltará, nada me falta. Si te tengo a ti. En ti está puesta nuestra esperanza. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Nada nos falta, nada. Muy bien, hemos escuchado esta alabanza y es una alabanza muy preciosa. Nos basta su palabra, palabra que llene nuestros corazones. Vamos a orar ahí en donde estás, ahí en tu casa. Te voy a invitar que cierres tus ojos y que continúes en ese momento de adoración a Dios. Señor, hoy nos rendimos a ti, Padre. Clamamos por tu misericordia, reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, el que gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que fuera de ti, oh Dios, no hay quien salve, no hay quien sane, no hay quien restaure. Que tú eres desde el principio y hasta la eternidad, que tu palabra permanece y permanece para siempre. Y hoy, Señor, en tiempos de hambre de tu palabra, de hambre de ti, de hambre de escuchar tu voz, Señor, hoy podemos decir que nos basta tu palabra, nos basta esa palabra que alimente nuestros corazones, que gobierne nuestros corazones, que sacie nuestras mentes, nuestro entendimiento, Dios. Hoy nos rendimos a ti y reconocemos, Dios, que hay un hambre por ti. Gracias, Padre Celestial, Padre de la gloria, Padre omnipotente, Padre omnisciente, Padre que todo lo conoce y que todo lo discierne. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos cuando no hemos sido sacerdotes fieles, sacerdotes leales, cuando hemos ignorado tu palabra, cuando hemos ignorado tu presencia en nuestras casas, Señor. Perdónanos, mi Jesús. Hoy, Señor, tomamos en cuenta tu presencia, Señor, y andamos, Señor, movidos, Señor, y moviéndonos en tu voluntad, en tus preceptos, clamando a ti, buscándote, dándole pan al hambriento, saciando el alma afligida, Señor, siendo esos aguas, esos torrentes de agua, Señor, que den agua al sediento, pan al hambriento, Señor. Hoy levántanos de esa manera, Señor, como tus sacerdotes, como tus hijos que te adoran, que te buscan, y como esas mujeres que claman, Señor, e interceden y entregan a sus hijos en amor por ti, Señor. Padre Celestial, gracias porque sabemos que nunca nos dejarás y que nunca nos desampararás. Gracias, Jesús. Hoy te pido que bendigas la vida de mis hermanas, de mis hermanos que tal vez no han podido ver las transmisiones, Señor. Permítenos ser canales de bendición, unirnos como iglesia, buscar a aquellos hermanos que son vecinos, llamarles, estar a tanto. Señor, ayúdanos a estar conectados unos con otros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, pues Dios te bendiga. Esperamos que sigas conectándote a cada una de las transmisiones, que no te pierdas ninguna de ellas, y recibe un fuerte abrazo de parte de nuestros pastores, recibe un fuerte abrazo de parte nuestra, te lo estrechamos, anhelamos poder abrazarte, verte cara a cara y bendecir tu vida como tú bendices la de nosotros cada día. Dios te bendiga, en el nombre de Jesús.